Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Estamos tratando un tema que tiene que ver mucho con el momento en que estamos viviendo. Porque las noticias a nivel del universo, las noticias alrededor del mundo, no es sino una sola. ¿Qué vamos a hacer en esta crisis? Y yo me atrevería a preguntarte, ¿cuál crisis? Profeta, que usted no la está viviendo. Sí, yo estoy en medio de un problema del cual yo tengo que buscar soluciones. El problema es cuando yo como persona me hago parte del problema. Pero a mí me ha enseñado la historia y la Biblia que en todos los tiempos hubieron lo que se llama crisis. Pero en medio de esas crisis hubo hombres y mujeres de Dios que se movieron bajo el principio de Dios y encontraron en la medio de la crisis la bendición. Isaac cosechó en el desierto 100 veces por uno. Le tapaban un pozo de agua y él encontraba 2 pozos de agua. Y después se hizo millonario al tener tantos pozos de agua. Siempre en todas las necesidades que tuvo la historia, hubo alguien que recibió de parte de Dios una idea de oro. Porque en estos momentos difíciles es donde nosotros podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. Profeta, pero eso suena como muy efímero. No. ¿Cuándo tú quieres ver la gloria? ¿Cuando todo esté bien? No. Mira esto. La gloria de Dios es la manifestación visible al hombre de la respuesta a su necesidad. Es aquella manifestación de Dios sobre todo lo creado para suplir la necesidad que tú tengas. Ahora, nosotros glorificamos a Dios por lo que Él hace. Lo adoramos, lo alabamos, lo ensalzamos. Pero la gloria de Dios es cuando Él nos muestra el poder sobrenatural de Él para hacer algo. Ahí es donde se enseña la gloria. Por eso el pueblo de Israel hablaba de las glorias pasadas, de la manifestación de Dios visible a ellos, en los momentos en que las cosas parecían difíciles. Pero en estos momentos es donde nacen las ideas brillantes. En estos momentos es donde nacen las estrategias brillantes. La creación del hombre está ahora mismo evolucionando, viendo cómo resuelve las necesidades y las dificultades de las personas. Es un momento creativo, es un momento para ver lo sobrenatural de Dios. El problema es cuando nosotros nos hacemos la crisis, cuando nosotros le echamos la culpa de todos nuestros atrasos, fracasos económicos, culturales, sociales, físicos, al momento en que estamos viviendo. Lo único que estamos es exaltando la dificultad. Nos convertimos en problema en vez de ser solución para el problema. ¿Por qué sucede esto, profeta? Ok, cuando la actitud del hombre está frenada para avanzar en el momento de la dificultad, es porque en su interior no hay una motivación, no hay un motor, no hay algo que lo haga empujar hacia adelante. ¿Y por qué viene esa apatía al corazón del hombre? Bueno, porque la apatía y la negligencia tiene que ver con pensamientos a los cuales nosotros usamos mal juicio sobre ellos. Para alguien será un momento difícil, pero para otro será el momento de alcanzar bienes, de prosperar, de aumentar, de hacer lo que siempre pensó hacer y que no había podido lograr. Este es el momento propicio, en donde no todos quieren pensar para crear, no todos quieren buscar una idea de oro para desarrollarse en el momento de la dificultad, y es el momento propicio. Porque como todos están preocupados mirando quién tiene una solución para salir, hay pocas mentes funcionando en la creación. Y la creatividad del hombre es de naturaleza divina.
El entusiasmo a una persona le llega cuando en su ser interior viene un soplo de aliento que lo fortalece, que lo esfuerza, que le hace resaltar su estado de ánimo, que le hace resaltar sus dones, su talento. Ahí él recibe la fortaleza para poder hacer. Pero ¿qué pasa cuando el hombre está constantemente pensando en el problema y no está constantemente buscando lo que Dios dice de él? Bueno, ese hombre se olvida, y esa mujer, que dentro de él habita corporalmente Dios, si ha nacido de nuevo, si ha entregado su vida al Señor. Dentro de él está el poder para poder hacer. Dentro de él está el poder de la gloria de Dios para que sea manifestada en el cuerpo, en el campo físico. Entonces vienen los pensamientos a su mente que solamente asumen que hay que tomar decisiones, y entra en ese mundo que se va creando a causa de la información negativa que deja entrar a él, que le informa que todos los días las cosas son más difíciles y más complicadas. Y quiero decirte que eso no es que no sea verdad, eso es cierto. El problema está en que si tú eres solución o tú eres problema. Porque en la medida que nosotros sigamos evadiendo la responsabilidad de enfrentarnos a la situación en que estamos viviendo, no vamos a tener actitud de lucha, porque no vamos a tener motivación, incentivo detrás de nosotros para esforzarnos. Pero te cuento algo, tarde o temprano tendrás que enfrentarte con una realidad. Lo que no quisiste enfrentar hoy y lo estuviste evadiendo, esperando a ver quién te traía una solución, una respuesta, te va a tocar que enfrentarlo. La diferencia es el tiempo, el espacio que le cediste al problema, y ahora ya no es problema, ahora es un problemononón que necesita un respondón y es más difícil. La falta de responsabilidad por enfrentar la situación te lleva a entrar en apatía. Ahora, la apatía trae con ella desánimo, que te muestra que todo es difícil, que no hay trabajo, que es imposible hacerlo, lograrlo, que no hay manera de que tú generes ahora un recurso de trabajo o de servicio o una idea de oro para hacer la economía que necesitas y abrirle la economía a otras familias. Cuando eso está cerrado dentro de ti, entonces es cuando viene el desánimo. Y cuando la apatía, que no es más que un pensamiento con un mal juicio, se le junta el desánimo, ¿sabes qué te llega? La indiferencia. ¿Sabe qué papel juega la indiferencia? Que vas a tomar el puesto de, no me importa lo que pase. Pues en definitiva ya veremos qué vamos a hacer mañana. Hoy estamos mal, mañana miraremos qué vamos a hacer mañana. Indiferencia por las cosas que se necesitan, por las que otros necesitan. Indiferencia por lo que le pueda pasar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a la gente en el trabajo. El no estar preocupado, ya no tener importancia por el resultado que se obtenga, ya ahí estás yendo de caída hacia la irresponsabilidad. Y todo comenzó por colocar pensamientos que no tuvieron un juicio correcto. Entonces te fuiste desmotivando, desanimando, y ahora estás en el estado de indiferencia. No importa lo que pase. Total, ya se está perdiendo la casa, ya se perdió el carro. Ya miraremos, viviremos del gobierno, pediremos. O sea, comienza el no importar qué resultado se vaya a dar. Eso es peligroso.
Pero cuando estamos ahí, ya entramos al paso más funesto de la crisis en una nación, en una provincia, en una ciudad, en tu congregación, en tu trabajo, en tu casa, que es la irresponsabilidad. Es el punto máximo en donde ya la persona se rinde y decide no hacer nada por salir adelante. Pero fueron pasos que se fueron dando. Primero unos pensamientos que no tuvieron el juicio correcto, te llevaron a una apatía, luego te meten en un desánimo de que no es posible. Y cuando eso se está jugando, viene la indiferencia por el resultado de lo que pueda pasar y luego la irresponsabilidad, que es la falta de trabajo. En los momentos de angustia y de aflicción es cuando la gente menos quiere trabajar. Y resulta que es al contrario. En los momentos de aflicción y de angustia es donde tú tienes que estar allá afuera trabajando. Es donde tú tienes que estar allá afuera viendo qué tienes que hacer, qué puedes hacer, en qué te vas a ocupar, pero no dejarte atrapar por el problema. Entre más tiempo te quedes acostado, entre más tiempo te quedes pensando qué hacer, o cómo va a llegar la economía a tocarte la puerta, a ver cómo tú solucionas tus problemas, más grande va a ser tu problema y más grande va a estar que encuentres la respuesta. Y esto terminamos en el capítulo anterior hablando de Saúl. Saúl iba a entrar en guerra con los filisteos. Y a él le comenzaron a llegar pensamientos que eran de hechos reales que estaba viviendo. Y era que un grandulón, un gigante llamado Goliat, se paraba enfrente de todo el ejército y lo desafiaba a él y al pueblo. Y en los días se fue dejando filtrar, permitió oír y ver al hombre este grande que vociferaba que lo iba a derrotar a él y a su pueblo, y día tras día lo estaba haciendo por 40 días. Llegó el punto en que Saúl, él y el pueblo tenían miedo. O sea, ya cuando el miedo te cubre, a ti lo único que tú quieres hacer es no enfrentar la responsabilidad por el temor que tú tienes dentro de ti. Pero esto no nació ahora, esto fue caminando y fue caminando hasta que te llega. Dice la Biblia, ahí en 1 Samuel, capítulo 17, que en el versículo 10 creo, sí, dice que de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras, del filisteo se acobardaron y tuvieron gran temor. Este es un enemigo tremendo de la fe. Cuando la duda y el temor llegan al corazón de un hombre, lo desbaratan. Porque todos los pensamientos que él va a comenzar a colocar en su mente son de pérdida, de destrucción, de fracaso, de imposible, de que no se puede, de que Dios no está con nosotros. Quiero decirte que eso es una mentira del diablo. Aunque tú pensaras de esa forma, la voluntad de Dios es que no estés allí. La voluntad de Dios es que Él te quiere esforzar, que Él te quiere dar el valor y el ánimo para que tú puedas salir de donde tú te encuentras, porque sí hay solución. Este es el tiempo para que los hijos de Dios resplandezcan. Esto fue lo que habló allá Isaías en el capítulo 60, de levántate. Ese levántate, ese nuevo comienzo. Si tú habías vivido toda la vida por tus propias capacidades, por tus propias habilidades, y ahora te das cuenta, en medio de esta situación, que tú necesitas de una fuerza mayor, tú estás en el levántate de Dios, en el que Él dentro de ti va a llevar a tu espíritu a un esfuerzo, dándote cuenta que sí lo puedes hacer en el Señor,
porque la fuerza del Señor es la que saca adelante al hombre. Todos aquellos que han luchado por 700 intentos, 800 intentos, 1000 intentos por lograr algo, y en el último lo han logrado, tuvieron la fortaleza de Dios detrás de ellos. Porque la resistencia y la constancia es lo que va a llevar al hombre al éxito. Aquel que está dispuesto a ir en contra de las circunstancias adversas necesita la fuerza de Dios para poder resistir. Y para hacerlo todos los días necesita la fuerza de Dios también. Para tener la constancia en no dejar de resistir el momento, porque eso te llevará al trabajo. Mientras Saúl estaba temiendo, había un jovencito de 17 años que estaba enseñado a resistir y ser constante, y a conocer la mano de Dios, que era David. Cuando David se presenta con Saúl, el lenguaje de los dos es completamente diferente. El uno no ve sino estorbos y obstáculos, problemas sin solución, cosas que no tienen salida, no haya puertas. Llega un niño de 17 años que ha conocido la ayuda de Dios cuando estaba completamente solo allá en el bosque, pastando las ovejas, en las montañas, donde sea. Eso hace una remembranza a aquellos que han tenido que vivir en base de la fe. Yo siempre digo que aquí en este país, lo mejor que le pudo pasar a los inmigrantes, y no me entiendan mal, porque dentro de poco van a encontrar la solución, es haber estado tan resistidos por el propio gobierno para no tener papeles para trabajar, no tener licencia para conducir. A toda hora los están presionando, limitándole los espacios. Pero yo entiendo que es un tiempo profético en donde el Señor ha preparado un ejército de 47 millones de hispanos que han tenido que vivir todos los días andando en sus vehículos en fe de que no los choquen, en fe de que ellos no choquen a otra persona, en fe de que el policía no los pare, en fe de que se paren con todas las reglas de tránsito para no ser llamados de atención y ahí mismo les echen mano porque no tienen papeles, no tienen licencia, no tienen seguro, no tienen nada. No se pueden dar el lujo de enfermarse, tienen que depender de que Dios los sane, porque no tienen documentos para ir al médico, no tienen cómo reportarse, no pueden abrir una cuenta de banco porque no tienen documento de identificación. No pueden conseguir un trabajo más fácil que otras personas. Pero antes de las crisis, ellos llevan 10, 12, 14, 15, 17, 20 años viviendo por fe. A ese pueblo que Dios ha preparado, ejercitado, viviendo en esta nación por fe, a ellos este momento de escasez no los tritura. Los toca y le dice que hay un problema. Pero ellos se han ejercitado viviendo a base de fe. ¿Cuál es el problema? Los que hemos tenido los papeles hace 20, 25, 30, 40 años, a nosotros nos pega, porque vivíamos cómodamente, y ahora ni los ricos tienen el sueño bien. Están pensando cómo todos los días su dinero se va, y no hay lugar seguro para ponerlo. Y no es en este país, es en el mundo entero. Porque su fuerza estuvo en ellos. Pero David nunca tuvo su fuerza en él. Él sabía que el Dios que le había ayudado a vencer el oso, el león, el tigre, el lobo, todo el que quería atacar a sus rebaños, Dios había estado con él. Él sabía estar con Dios, él sabía depender de Dios, sabía moverse bajo la mano de Dios. No tenía quien le ayudara. Él necesitaba todos los días la mano de Dios que lo ayudara, porque sus hermanos no le ayudaban, su padre no le ayudaba. Él tenía que depender del Padre de los cielos.
Para las personas que han estado enseñados a la dependencia total del Señor, este es un momento de gloria. Porque ellos saben que lo que Dios ha hecho en los años anteriores, lo va a hacer en este tiempo. Porque conocen esa gloria de Dios. Conocen a ese Padre proveedor, protector, guardián, sanador, suplidor. Ellos lo conocen. David lo conocía. Lo primero que hace una persona que está enseñado a caminar bajo el poder de Dios es mirar a su alrededor y darse cuenta que nada nuevo hay, que son los problemas de todos los días, en donde se necesita la mano de Dios para vencer, y como está enseñado a vencer de la mano de Dios, el problema es un problema que hay que solucionar. Así se presenta David con Saúl. Y ahí en Samuel capítulo 17, miramos como, por ejemplo, cuando los hermanos están llamándole la atención a David por lo que él va a hacer y piensa hacer, que es retar a el gigante este, ellos comienzan a decirle que ellos lo conocen y que conocen su soberbia y su orgullo y todas las cosas que le dicen. Y lo primero que David hace es tomar control. Y esto sí que es importante. Cuando nosotros en la vida no podemos tener dominio propio sobre las situaciones, es porque no tenemos dominio propio sobre nuestra manera de pensar. Aquel que ha sabido vivir de la mano de Dios, tiene la fortaleza de Dios, que sabe que el mismo Dios que lo sacó ayer lo va a sacar hoy. Entonces ese adquiere dominio sobre lo que quiere pensar. Cuando llega un pensamiento que dicen, vea, hay un trabajo en tal lugar, pero hay 500 personas para el trabajo, ni vayas porque tú no tienes ni documentos ni papeles y no dominas el idioma, y uno le dicen todos los cuentos por los cuales no puede ir a triunfar. Son los que yo llamo los famosos estorbos. Pero la persona que tiene control de su pensamiento, tiene el dominio propio para alinearlos conforme a la palabra del Señor, dice, no, espérate, el mismo que me dio la victoria hace 10 años, hace 7, hace 5, el mes pasado, es el mismo que me la va a dar en este lugar. Ese va confiado en la ayuda de la mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una de las primeras cosas que tenemos que aprender en medio de estas circunstancias adversas es a tener control de lo que pensamos y qué hablamos de lo que estamos pensando. Porque hay gente que piensa unas cosas, pero cuando hablan cosas diferentes a lo que están pensando. Cuando tú estás hablando de control, de dominio propio, estás hablando de gobierno. Porque eres capaz de gobernar tu casa con los principios de la fortaleza de Dios, de la fidelidad de Dios. David sabía hacer esto. Mire cómo empieza el diálogo entre David, sus hermanos y Saúl. Ya les conté que lo estaban retando porque quería desafiar a el gigante. Y dice así en 17:29. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Esto sí que es importante. Cuando nosotros podemos diferenciar por dónde viene la noticia que no nos conviene oír, la persona con la que no debemos de juntarnos, porque todo lo que dice y todo lo que habla tiene que ver mucho con su vida, la que está llevando, que es de pérdida, de derrota. Está caminando en un desaliento, en un desánimo, que lo está colocando ya al punto de la irresponsabilidad de no querer ni trabajar, sino esperar a ver qué es lo que va a pasar. Peligroso juntarse con esa gente, escuchar a esas personas que no tienen una idea para salir, que no tienen un norte para caminar mañana, que no están buscándolo, sino que están esperando dejarse llevar por la corriente que está yendo hacia el abismo. Gobierno es tener la capacidad de poder establecer que yo no voy a hacer eso.
que yo me voy a independizar de esas personas que van camino al abismo, porque yo no quiero caer allá. Yo tengo un Dios que me va a respaldar. Yo tengo un Dios que me dijo que en el día de mi aflicción Él estaría conmigo y que no me preocupara porque Él ya había estado en ese día y lo había ganado para mí. Yo estoy seguro que la misericordia y la mano de ese Dios está extendida para que yo triunfe. Y David sigue diciendo: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Porque hay una diferencia cuando tú empiezas a pensar y a hablar distinto. Porque si todo el mundo está hablando de pérdida y tú hablas que en medio de eso tú tienes una victoria, que caminas en busca de ella, que tú sabes que vas a conquistar, pues los que no tienen la respuesta quieren escuchar a ver cuál es el plan, el proyecto, el propósito, qué es lo que tú estás hablando y lo que tú estás diciendo. Comienzas a servir de modelo, de aliento a los caídos. Pero en este caso era el rey. Y le llegó a oídos del rey que había alguien que no tenía, que pensaba que esa persona era como una hormiga y que él era mucho más grande que él cuando era un niño o un joven de 17 años contra un guerrero. Pero es la posición en que él se coloca, del gobierno, de dominio, de autoridad. Y dice: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Imagínate la posición. Está la gente desalentada, con temor, temblando, y llega una persona diciendo que no se desaliente el pueblo ni el rey, porque él va a ir a vencer al filisteo. Él no está explicando el plan, el proyecto, cómo lo va a hacer. Él sabe que el que está con él lo ha capacitado, lo tiene listo para ir a vencer al enemigo. Una persona que esté siendo alimentada por los principios de Dios, que los pueda ver, porque el problema no es cuánto tú conoces de la Biblia. El problema es cuánto tú has visto que la Biblia se hace realidad en tu vida. Porque en estos momentos de flaqueza humana, natural, si tú no has visto la gloria de Dios visible sobre tu vida, la mano de Dios, cómo te ha sacado de aquí, cómo te libró de aquí, cómo te sanó aquí, cómo te levantó aquí, cómo te esforzó aquí, cómo te presentó allá, cómo te dio utilidad aquí, cómo te dio victoria aquí, tú no vas a tener la fuerza de Dios, no vas a tener la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios sí que es importante para este tiempo. Porque es saber reconocer a ciencia cierta de que yo estoy esperanzado, esperando, porque yo sé que es el tiempo maravilloso para que la gloria de Dios se muestre, ya que yo como natural, como hombre humano, no puedo sobrepasar la muralla, la montaña que está allí. Yo tengo el poder y Él tiene la gloria. Profeta, ¿cómo es eso? Hablaremos en el próximo clip de eso. Nosotros tenemos el poder y Él tiene la gloria. Cuando el poder y la gloria se unen, el resultado es suplición. Pero te espero en el próximo clip en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo haya animado tu ser interior, que sepas que sí se puede, que Dios lo quiere y que tú eres el escogido para hacer el cambio. En el nombre de Jesús, amén.